¿Alguna vez te has detenido a sentir la punzada de la escasez, esa asfixiante sensación de que el flujo de la abundancia te elude constantemente? Y si te dijera que la raíz de tus desafíos económicos no reside en la falta de oportunidades o en el esfuerzo insuficiente, sino en un velo de ignorancia que oculta una sabiduría ancestral, una verdad que el universo ha susurrado a los oídos de unos pocos elegidos? La pregunta no es ¿cuánto dinero me falta?, sino ¿qué conocimiento me ha sido negado? Hoy, emprenderemos una odisea que trasciende la mera gestión de cifras y balances. Esta no es una lección de finanzas al uso, sino una inmersión profunda en la alquimia interior, donde la comprensión de los principios universales de la energía y la intención revelará cómo tu relación con la riqueza es un espejo de tu propio espíritu. Desvelaremos cómo la sabiduría budista, esa senda milenaria hacia la liberación, ofrece las claves no solo para desatar el nudo de la dependencia material, sino para forjar una verdadera iluminación espiritual que redefinirá tu concepto de prosperidad y libertad. Prepárate para que las escamas caigan de tus ojos, pues lo que está a punto de ser revelado es el fragmento de un texto prohibido, la voz de verdades guardadas por eras. Exploraremos la enigmática carrera de la rata, no como un destino ineludible, sino como un laberinto de la mente del que se puede escapar con la comprensión profunda de lo que es un activo y un pasivo, más allá de lo contable, como energías que te nutren o te drenan. Disecaremos el arte de la inversión no solo como un acto financiero, sino como una siembra consciente de tu energía en el campo de la creación, guiada por la ley inmutable de que todo pasa por algo. Te mostraremos cómo las estructuras que creemos inamovibles, desde la educación tradicional hasta los impuestos, pueden ser vistas como senderos para la maestría, si sabes leer los mapas ocultos. Si tu alma anhela esta sabiduría que fusiona lo material con lo espiritual, si estás listo para manifestar la abundancia desde tu ser más profundo, te invito a unirte a esta comunidad de buscadores. Dale me gusta a este video, para que su energía se propague. Deja tus preguntas y revelaciones en los comentarios, y suscríbete, para no perderte ni un solo eslabón de esta cadena de conocimiento. Es el primer paso en tu propia transformación alquímica, y mientras tus sentidos se agudizan ante la promesa de esta metamorfosis interna, surge la pregunta natural: ¿quién es el guardián de este umbral? El cartógrafo de estas sendas menos. Más allá de cualquier designación terrenal, soy un peregrino, como tú, en los vastos desiertos del conocimiento. Un buscador incansable que, a través de incontables amaneceres y noches de introspección, ha desenterrado fragmentos de sabiduría ancestral, no en pergaminos polvorientos o tabletas de piedra, sino en el eco silente de las leyes universales, que rigen la existencia misma. Mi propósito, en esta convergencia temporal y espacial, no es meramente el de instruir, sino el de invitarte a una expedición conjunta, un viaje iniciático donde cada revelación compartida es, en esencia, un espejo para tu propia verdad latente. Mi voz, en este instante, no es la de un oráculo infalible, sino la de un compañero que ha caminado por senderos oscuros y luminosos, y ha encontrado, en la intersección de lo material y lo etéreo, una brújula peculiar, calibrada con la energía de la intención y la resonancia de la verdad. La autoridad que me confiere esta oportunidad no emana de títulos o reconocimientos mundanos, sino de la experiencia forjada en el crisol de la prueba y el error, en la alquimia personal de transformar el plomo de la ignorancia en el oro de la comprensión. Estoy aquí para compartir, para catalizar, para encender esa chispa de reconocimiento que reside en lo más profundo de tu ser, ese saber primordial que solo espera ser despertado. La esencia de mi labor no reside en ofrecer dogmas inquebrantables, sino en proponer lentes a través de los cuales puedas reinterpretar la realidad que te rodea. Soy un tejedor de narrativas que revelan patrones ocultos, un decodificador de los susurros del universo que a menudo se disfrazan de eventos cotidianos. Mi trayectoria es la de un explorador de los principios universales que rigen la prosperidad y la libertad, no solo en sus manifestaciones externas, sino en su génesis interna. He navegado las aguas turbulentas de los mercados, comprendido la danza sutil entre el riesgo y la recompensa, y desentrañado la psicología profunda que subyace a nuestras decisiones financieras y existenciales. Mi mayor descubrimiento ha sido que la verdadera riqueza no se mide en números, sino en la profundidad de la conexión con uno mismo y con el flujo incesante de la vida. Esta es la perspectiva que me impulsa a compartir la convicción de que la maestría financiera es una extensión de la maestría personal, y que la libertad, en su sentido más elevado, es una resonancia del alma liberada de las cadenas de la limitación autoimpuesta. Aquello que estoy por develar no es una teoría académica, sino una cartografía viva, un compendio de experiencias y revelaciones que han transformado mi propia existencia. Mi compromiso es ofrecerte no solo información, sino una transformación. Di perspectiva.
una reconfiguración de tu mapa mental que te permita ver lo ordinario con ojos extraordinarios, y lo complejo con una claridad prístina. Así, mi rol es el de un alquimista de la conciencia, un catalizador para tu propia transmutación. No espero que aceptes mis palabras como dogma, sino que las uses como trampolines para tus propias exploraciones, como semillas que plantadas en el fértil terreno de tu intelecto y tu intuición, germinen en verdades personales e intransferibles. La autoridad que resuena en mi voz es la de un testigo de la verdad, un guardián de principios que han resistido la erosión del tiempo, y que, aplicados con discernimiento y propósito, tienen el poder de reescribir tu destino. Y si te preguntas, ¿cómo es posible que estas verdades, tan poderosas y a la vez tan sutiles, permanezcan veladas para la mayoría? La respuesta no reside en su complejidad inherente, sino en la naturaleza misma de la percepción humana, en los velos que la costumbre y la programación social han tejido sobre nuestra visión. Descorrer estos velos es el viaje que iniciamos. Pero ¿qué ocurre cuando la luz de la comprensión comienza a disipar las sombras de la ignorancia? ¿Qué estructuras de la realidad dadas por sentadas comienzan a tambalearse ante la revelación de una nueva lógica, una que nos exige reevaluar no solo nuestro concepto de riqueza, sino la esencia misma de cómo construimos nuestro mundo? El problema de la falta de dinero, o, como algunos lo perciben, la escasez de los recursos que sostienen la vida material, es una de las aflicciones más comunes y, a la vez, una de las más profundamente malentendidas de nuestra era. ¿No es acaso un enigma perturbador que en un universo de abundancia manifiesta, donde la materia se crea y se recrea en ciclos eternos, y la energía fluye sin cesar, una parte tan significativa de la humanidad experimente una carencia tan aguda en lo que a la moneda se refiere? Esta percepción de ausencia no es meramente una condición externa impuesta por las circunstancias económicas o las estructuras sociales, sino que en su esencia más prístina constituye un síntoma, una resonancia palpable de una disonancia más profunda en el entramado de la conciencia individual y colectiva. Es como un espejo agrietado que distorsiona la imagen de un sol radiante, haciéndonos creer que la luz es escasa cuando, en realidad, es nuestra propia capacidad de percibirla y reflejarla la que ha sido comprometida. La verdadera naturaleza de esta falta no yace en la cantidad de billetes o monedas en una cuenta bancaria, sino en la interrupción de un flujo, en la obturación de canales energéticos que, por derecho divino, deberían ser conductos ininterrumpidos de prosperidad. Hemos sido condicionados a creer que el dinero es un fin en sí mismo, un objetivo a perseguir con denuedo y sacrificio, en lugar de reconocerlo como lo que verdaderamente es, una corriente de energía, un símbolo, una representación tangible, de valor, y en última instancia, un medio para el intercambio de dicha energía. La ansiedad que emana de su ausencia, la sensación de impotencia que acompaña a su escasez, son meros ecos de una desconexión más elemental con la fuente inagotable de toda provisión, con la matriz primordial de la cual toda manifestación material emana. Esta desconexión no es un castigo, sino una invitación velada a la introspección, un llamado a reevaluar no solo nuestras estrategias para la obtención material, sino la totalidad de nuestra cosmovisión, nuestra relación con la abundancia universal, y la intrincada danza entre el dar y el recibir que subyace a la trama de la existencia. Es un velo que oscurece la verdad de nuestra propia naturaleza ilimitada, un espejismo que nos persigue en el desierto de la creencia en la limitación, y solo a través de una alquimia interior podremos disolverlo. Tan la narrativa predominante que envuelve el concepto de dinero nos ha sido inculcada desde las edades más tiernas, grabándose en lo profundo de nuestro subconsciente, con la autoridad de una verdad inmutable. Se nos enseña que el dinero es el fruto del esfuerzo arduo, de la competencia, del sacrificio personal, e incluso de la privación. Se le reviste de un aura de escasez artificial, donde la prosperidad de uno parece implicar la carencia de otro, fomentando una mentalidad de juego de suma cero, que perpetúa el miedo y la rivalidad. Esta visión convencional, si bien funcional, en un nivel meramente transaccional, es una aberración filosófica cuando se la examina bajo la lupa de los principios. ¿Acaso la naturaleza misma opera bajo un principio de escasez? ¿No vemos acaso la floración incesante, la reproducción exuberante, el despliegue ilimitado de vida en cada rincón del cosmos? El dinero, en su forma más pura, es una representación simbólica de la energía vital, del valor que un ser humano crea y comparte. Sin embargo, hemos permitido que su significado se distorsione, transformándolo de un facilitador de la vida a un amo que la domina. Esta distorsión ha engendrado una profunda ansiedad colectiva. El miedo a no tener suficiente se convierte en una profecía autocumplida, una energía vibratoria que repele aquello que más se anhela. Cuando la mente se obsesiona con la carencia, la conciencia se contrae,
los canales de receptividad se estrechan, y la manifestación de la abundancia se vuelve una tarea hercúlea, como intentar llenar un cántaro con agua mientras se le agujerea. Es crucial comprender que la relación que mantenemos con el dinero es, en realidad, un reflejo de nuestra relación con el flujo de la vida, con nuestra propia valía intrínseca y con nuestra capacidad de recibir. La sociedad nos ha programado para vincular nuestro valor personal a nuestra capacidad de generar ingresos, creando una identidad frágil y dependiente de un factor externo. Esta programación ha tejido un velo de ilusiones que nos impide percibir la verdadera fuente de nuestra prosperidad, relegándola a los caprichos del mercado o a la benevolencia ajena, cuando en realidad reside en el corazón de nuestra propia creatividad y propósito. En las raíces de esta arraigada problemática de la escasez económica no se encuentran solo en la superficie de la educación financiera o en las políticas gubernamentales, sino que se extienden a las profundidades inexploradas del inconsciente colectivo y de la programación individual, donde las creencias ancestrales y los patrones energéticos heredados ejercen una influencia insospechada. ¿Cuántas generaciones han operado bajo el yugo de la privación, la guerra, la crisis o la persecución, grabando en el ADN psíquico de la humanidad la convicción de que los recursos son finitos y que la seguridad es una quimera efímera? Estas memorias, no siempre conscientes, actúan como filtros perceptivos, tiñendo nuestra visión de la realidad con matices de miedo y desconfianza hacia la abundancia. A nivel personal, desde nuestra infancia, absorbemos las narrativas de nuestros cuidadores, de nuestra comunidad, de los medios de comunicación, que a menudo glorifican el sufrimiento como la única vía hacia el logro y asocian la riqueza con la corrupción o la dificultad. Esta amalgama de creencias limitantes crea un sistema de programación interna que, aunque invisible, es extraordinariamente potente. Nos lleva a autosabotearnos en el umbral de la prosperidad, a rechazar oportunidades de crecimiento o a sentirnos indignos de recibir más de lo estrictamente necesario para la supervivencia. Es una paradoja de la condición humana. Anhelamos la libertad y la seguridad que el dinero parece ofrecer, pero al mismo tiempo, mantenemos una relación conflictiva con él, embujida, dukupa, vergüenza o resentimiento. Esta dicotomía interna genera una resistencia vibratoria que bloquea el flujo de la abundancia, como una compuerta que se cierra impidiendo que el río alcance su desembocadura. La ilusión más perniciosa que subyace a todo esto es la creencia en la separación de los demás, de la naturaleza y, crucialmente, de la fuente misma de toda provisión. Si creemos que somos entes aislados en un universo hostil, condenados a luchar por migajas, entonces, la escasez se convierte en una verdad autoimpuesta. Reconocer nuestra interconexión con la red de la vida, con la inteligencia universal que orquesta la creación, es el primer paso para desmantelar esta ilusión y abrirnos a la vastedad de las posibilidades que nos han sido negadas por nuestra propia ceguera. En la senda hacia la resolución de esta aparente escasez material no se encuentra en la búsqueda frenética de soluciones externas, en la acumulación de más posesiones o en la adopción de estrategias financieras superficiales, sino en una profunda alquimia interior, una transmutación de la conciencia misma. La verdadera abundancia, en su manifestación más elevada y sostenible, no es una cuestión de tener más, sino de ser más. Implica un reconocimiento fundamental de nuestra propia riqueza inherente, de ese pozo inagotable de creatividad, ingenio y valor intrínseco que reside en el núcleo de nuestro ser, preexistente a cualquier manifestación material. Es una verdad paradójica que solo en el acto de reconocernos como intrínsecamente valiosos, independientemente de nuestras posesiones externas, comenzamos a atraer hacia nosotros los recursos que reflejan esa verdad. Este proceso de alquimia implica desmantelar las estructuras internas de la carencia, liberar los apegos a la narrativa de la insuficiencia y cultivar una profunda fe en la provisión universal. Requiere que nos atrevamos a dar antes de esperar recibir, no en un sentido de sacrificio, sino desde la plenitud de un corazón que comprende la ley del flujo energético. En lo que se libera, regresa multiplicado. La generosidad, la contribución desinteresada, la expresión auténtica de nuestros dones al mundo, son las verdaderas divisas del reino de la abundancia. No son meras acciones, sino estados del ser que activan los canales de receptividad. El acto de soltar el control sobre cómo y cuándo se manifestará la abundancia es, a su vez, una clave maestra. La mente lineal busca certezas, rutas predefinidas, pero la abundancia opera en una dimensión de sincronicidad y milagro, revelándose de maneras inesperadas y a menudo ilógicas desde una perspectiva puramente racional. La verdadera maestría no reside en aferrarse con fuerza a lo que se desea, sino en la capacidad de liberar la tensión, de confiar en el proceso, de alinearse con el ritmo natural de la vida y de permitir que las soluciones
se revelen a través de la intuición y la inspiración, en lugar de forzarlas mediante el esfuerzo extenuante, es un acto de fe en la inteligencia superior que subyace a toda la existencia, una rendición a la corriente de la vida que, cuando se permite fluir sin resistencia, siempre nos lleva a la prosperidad. En así, la aparente falta de dinero se revela, no como un fallo del sistema económico o una cruel imposición del destino, sino como una llamada de atención, un eco persistente de una desalineación más profunda en nuestra relación con la fuente misma de la creación. Es un síntoma material de una carencia espiritual o energética, un recordatorio de que la verdadera moneda del universo no se acuña en metales preciosos ni se imprime en papel fiduciario, sino que se forja en la fragua de la conciencia, en la pureza de la intención y en la vibración de la gratitud. Reconocer esto es el primer paso para desmantelar la ilusión y desvelar la verdad de que la abundancia no es algo que se obtiene, sino algo que se es. Es un estado del ser que precede. Al tener una vibración que atrae hacia sí las manifestaciones materiales que la reflejan. El problema no reside en la ausencia de dinero per se, sino en la ceguera que nos impide ver y activar el manantial inagotable de creatividad y valor que reside en nuestro interior. Es en este reconocimiento, en esta reconfiguración de nuestra percepción, donde comienza la verdadera alquimia. Al comprender que somos creadores, y no meros receptores pasivos de las circunstancias, se nos abre la puerta a un reino de posibilidades que trasciende las limitaciones del mundo material. La solución a la escasez monetaria no es entonces una fórmula externa para adquirir riqueza, sino una profunda transformación interna que nos capacita para emanar una energía de abundancia, tan potente que los recursos materiales se ven impelidos a converger hacia nosotros, como el agua que siempre busca su nivel. Esta comprensión nos invita a ir más allá de la superficie, a cuestionar los fundamentos mismos de nuestra percepción de la realidad económica, y a explorar las dimensiones ocultas de la causalidad. Y si la verdadera moneda es la conciencia, y el flujo de la abundancia se rige por leyes energéticas invisibles, para el ojo no entrenado, ¿no será acaso que la clave para desbloquear la prosperidad infinita reside en la maestría de nuestra propia vibración, en la modulación de nuestra frecuencia interna? Si el universo responde a la naturaleza de nuestra resonancia, ¿qué significa entonces armonizar nuestra vibración para atraer todo aquello que deseamos y merecemos, sin que las aparentes limitaciones externas dicten la pauta? La res de la que hablamos no es una mera fantasía etérea, es la manifestación vibratoria de un estado de ser, un eco consciente que proyectamos hacia el vasto entramado cósmico. Cuando el alma se sintoniza con la frecuencia de la escasez, aún poseyendo vastas sumas de oro, la experiencia interna sigue siendo de carencia. El más dinero es una quimera para el espíritu empobrecido, una ilusión óptica que promete saciedad, a una sed que no es de agua, sino de la propia fuente. La verdadera opulencia no reside en la acumulación de signos monetarios, esos meros símbolos de valor transitorio y externo, sino en la inagotable emanación de una conciencia de prosperidad, que brota desde el mismísimo centro del ser. Es como intentar llenar un cántaro roto con agua de manantial. Por mucho que se vierta, la esencia se escapa, no porque el manantial sea escaso, sino por la imperfección del recipiente. El problema subyacente no es la insuficiencia de billetes o cifras en una cuenta bancaria, sino la frecuencia interna, de limitación, que el individuo irradia. Esta frecuencia, tejida por creencias arraigadas en la escasez, por miedos ancestrales a la privación, y por una constante búsqueda de validación externa a través de la acumulación. Isla Barrera. No es la cantidad de riqueza la que determina la prosperidad, sino la calidad de la vibración que se proyecta. ¿Acaso el sol se preocupa por la cantidad de luz que emite, o simplemente irradia su esencia? Su abundancia es intrínseca, no acumulativa. De igual manera, cuando nuestra conciencia se alinea con la fuente inagotable de todas las posibilidades, cuando liberamos la ilusión de la escasez y abrazamos nuestra innata capacidad creadora, entonces el dinero, como manifestación externa de valor, comienza a fluir de maneras que desafían la lógica mundana. No lo perseguimos, lo atraemos, porque nos hemos convertido en la frecuencia de aquello que deseamos manifestar. La solución, por ende, no yace en la búsqueda frenética de más dígitos o lingotes, sino en la meticulosa recalibración de nuestra propia antena interna, en la purificación de las creencias que distorsionan nuestra percepción de la abundancia, en la disolución de los nudos energéticos que impiden el flujo natural de la prosperidad. Este es el verdadero trabajo alquímico, el que transforma la conciencia limitada en un faro de opulencia, atrayendo no solo recursos materiales, sino una riqueza multidimensional de experiencias, conexiones y significado. Si el universo es un espejo, ¿qué reflejo esperamos si seguimos proyectando la imagen de la carencia, de la necesidad, de la insuficiencia,
incluso mientras anhelamos la plenitud. Es un engaño creer que una mayor afluencia externa de recursos solucionará una herida que es intrínsecamente interna, una fisura en la percepción del propio ser. La verdadera riqueza es una emanación del espíritu, una verdad que la mente condicionada rara vez logra aprender, pero que el alma, en su profunda sabiduría, siempre ha conocido tras la inmersión en las profundidades abisales de la conciencia, donde la abundancia se revela no como una externalidad a ser perseguida, sino como una resonancia interna a ser cultivada. Nos encontramos en el umbral de una disciplina que, a primera vista, podría parecer prosaica y mundana a la educación. Sin embargo, no nos engañemos con la superficialidad de su denominación. Lo que se etiqueta como educación financiera es, en su esencia más pura y trascendente, una forma de alquimia moderna, un compendio de principios y prácticas que, si se comprenden y aplican con la devoción de un iniciado, transforman la relación del individuo no solo con el dinero, sino con la energía vital misma que éste simboliza. Es un mapa estelar para navegar los flujos y reflujos del cosmos material, una guía para descifrar los códigos ocultos de la prosperidad y la escasez, no desde la perspectiva de la acumulación rapaz, sino desde la sabiduría de la administración consciente y la distribución armoniosa. No se trata meramente de aprender a manejar sumas o a invertir capital en mercados volátiles. Es, más bien, el arte de comprender la naturaleza cíclica de la manifestación, de reconocer que el dinero, como toda forma de energía, obedece a leyes universales que trascienden las fluctuaciones económicas y las imposiciones sociales. La verdadera educación financiera es, pues, una senda de autoconocimiento, una indagación profunda sobre nuestras creencias arraigadas acerca del valor, la seguridad y la libertad, revelando cómo estas construcciones mentales actúan como imanes o repulsores en el campo de la opulencia. Nos invita a desmantelar los mitos de la escasez que la sociedad ha injertado en el subconsciente colectivo, a desaprender la programación de la carencia y a recalibrar nuestra percepción hacia un estado de flujo ininterrumpido, al entender los principios subyacentes a la creación y el sostenimiento de la riqueza, no como un fin en sí misma, sino como un medio para la expansión y la contribución. El individuo deja de ser un mero espectador pasivo de su destino financiero para convertirse en el arquitecto deliberado de su realidad económica. Un verdadero maestre en el arte de la manifestación. Es un viaje desde la ignorancia material hasta la iluminación pragmática, desde la ansiedad por la supervivencia hasta la serenidad de la suficiencia, abriendo así las puertas a un sinfín de posibilidades que antes permanecían veladas por el velo de la incomprensión. Este discernimiento, forjado en la intersección de la disciplina externa y la sabiduría interna, nos permite no solo atraer, sino también sostener y multiplicar el flujo de recursos, transformando la percepción de la riqueza de un objetivo distante a una realidad palpable, en resonancia con la abundancia inherente del universo mismo nací. La educación financiera se erige como un eslabón crucial en la cadena de la evolución individual, un puente entre el éter de la potencialidad y la solidez de la manifestación. No es un conjunto estático de dogmas, sino un proceso dinámico de adaptación y maestría, una danza con las fuerzas invisibles que rigen la economía del cosmos. Su poder reside en la capacidad de desmitificar la complejidad del ámbito material, revelando patrones y principios que, una vez comprendidos, otorgan al buscador el control sobre su propio destino económico, liberándolo de las cadenas de la incertidumbre y el miedo. Nos enseña a ver más allá de las cifras y los activos, a reconocer que cada decisión financiera es un acto de creación, una declaración de intención al universo. ¿Cómo podemos esperar cosechar si no comprendemos la naturaleza de la semilla, la tierra y el ciclo vital? La ignorancia de estas leyes universales, camufladas bajo la apariencia de simples transacciones, es la verdadera raíz de la precariedad y el estancamiento. Por ello, esta disciplina se convierte en un faro, iluminando el camino hacia la autonomía y la capacidad de discernimiento, permitiendo al individuo tejer su propia tapicería de prosperidad, con hilos de intención consciente y conocimiento. Profund no es una mera habilidad técnica, sino una profunda reorientación del ser, una reeducación del espíritu en la interacción con la materia, donde cada lección aprendida sobre el dinero resuena con una verdad más profunda sobre el propósito y la existencia. A través de este lente, el ahorro deja de ser una privación para convertirse en un acto de previsión sabia. La inversión no es un riesgo ciego, sino una siembra estratégica, y la deuda, un maestro que revela las grietas en nuestra disciplina, o la distorsión en nuestras percepciones, es un rito de paso hacia la madurez económica. Una ceremonia donde el control externo se transmuta en autogobierno interno, liberando la energía vital que antes estaba cautiva por la ansiedad y la dependencia. La verdadera educación financiera, por tanto,
trasciende la mera acumulación de riqueza. Se centra en la optimización del flujo de energía, en la comprensión de cómo el valor se crea, se intercambia y se multiplica de forma sostenible. Nos convoca a mirar más allá de las estadísticas y los pronósticos, para sintonizarnos con los ritmos intrínsecos de la abundancia, desentrañando los principios de causa y efecto que rigen el universo material. Se nos invita a comprender el dinero no como un fin, sino como una herramienta, una palanca para manifestar nuestras visiones más elevadas y contribuir al bienestar colectivo. Es el estudio de la eficiencia energética aplicada a los recursos materiales, donde cada decisión es un cálculo de impacto y resonancia. ¿Cómo podemos movernos con destreza por un laberinto sin comprender su diseño fundamental, sus entradas y salidas, sus pasadizos ocultos y sus callejones sin salida? La educación financiera es ese mapa detallado, esa brújula infalible que nos orienta a través de la densa jungla de las oportunidades y los desafíos económicos, empoderándonos para forjar nuestro propio camino, en lugar de ser arrastrados por las corrientes impredecibles del azar. Nos enseña que la riqueza no es una mera posesión, sino un estado del ser, una frecuencia que se irradia desde el interior y se manifiesta en el exterior. Al dominar sus preceptos, no solo aseguramos nuestra propia subsistencia, sino que cultivamos la capacidad de generar un impacto positivo en nuestro entorno, convirtiéndonos en catalizadores de prosperidad, para nosotros y para quienes nos rodean. Es la disciplina que nos permite alinear nuestras acciones financieras con nuestros valores más profundos, garantizando que el camino hacia la opulencia sea también un camino de integridad y propósito. Así, el dinero deja de ser una fuente de conflicto o esclavitud para convertirse en un aliado, un sirviente fiel de nuestra voluntad creativa, amplificando nuestras intenciones y materializando nuestras visiones con una precisión asombrosa. Para sumergirnos plenamente en esta alquimia financiera, debemos primero despojarnos de los velos de la ignorancia y la superstición que han envuelto el concepto de la riqueza. Durante milenios, es un proceso de desaprendizaje y reaprendizaje, de deconstrucción de paradigmas caducos y de construcción de nuevas arquitecturas mentales que reflejen la verdadera naturaleza de la abundancia universal. Esta educación no se limita a las aulas académicas o a los libros de texto convencionales. Es una enseñanza viva, que se asimila a través de la observación consciente, la experiencia reflexiva y la aplicación rigurosa de principios atemporales. ¿Cómo puede uno esperar dominar el arte de la navegación sin antes conocer los vientos, las mareas y las estrellas? De igual manera, no podemos pretender una maestría financiera sin comprender las fuerzas subyacentes que dan forma a los mercados, a las economías y, sobre todo, a nuestra propia psique, en relación con el valor. Nos invita a una introspección profunda sobre nuestros miedos más arraigados respecto a la escasez, nuestras creencias limitantes sobre el merecimiento y nuestras narrativas subconscientes sobre el dinero. Cada revelación en este camino es una liberación, un paso más hacia la soberanía personal, donde la dependencia de sistemas externos disminuye y la capacidad de autogeneration de valor se amplifica. No es una receta mágica para la riqueza instantánea, sino un camino de disciplina y autoconciencia, donde cada pequeño ajuste en nuestra percepción y comportamiento se acumula para crear un cambio monumental en nuestra realidad material. Esta es la esencia de la transformación: al dejar de ser marionetas de las circunstancias económicas para convertirnos en los directores de nuestra propia obra de prosperidad, utilizando el conocimiento como la batuta para orquestar la sinfonía de la abundancia en nuestras vidas. En última instancia, la educación financiera es un reflejo de nuestro compromiso con el autodesarrollo y la expansión consciente. Es el reconocimiento de que la prosperidad material no es un regalo fortuito del destino, sino el resultado directo de una comprensión profunda y una aplicación diligente de principios universales. Nos enseña que la verdadera seguridad no reside en la cantidad de activos acumulados, sino en la sabiduría para generarlos, gestionarlos y utilizarlos de manera que sirvan a nuestro propósito superior y al bien común. Es una invitación a trascender la mentalidad de la supervivencia para abrazar la mentalidad de la co-creación, donde el dinero deja de ser una fuente de estrés para convertirse en un amplificador de nuestras capacidades y un catalizador para la libertad. ¿Cómo podemos aspirar a construir un imperio si no comprendemos la arquitectura de sus cimientos, la ingeniería de sus estructuras y la armonía de sus proporciones? La educación financiera nos proporciona ese plano maestro, esa visión integral que nos permite edificar una vida de plenitud, no solo en lo material, sino en todas las dimensiones de nuestra existencia. Nos prepara para las fluctuaciones del mercado, no con temor, sino con la serenidad de quien comprende los ciclos y sabe cómo adaptarse. Al abrazar esta disciplina, nos equipamos con las herramientas necesarias para navegar las tormentas y aprovechar las corrientes favorables,
asegurando que nuestra travesía financiera sea una de empoderamiento continuo y crecimiento sostenido. Es el preludio a una comprensión aún más profunda, a la develación de las leyes que rigen no solo la administración de los recursos externos, sino la propia orquestación de la energía vital que fluye a través de nosotros. Una energía que, una vez comprendida y canalizada con maestría, puede desbloquear los secretos de la creación misma, llevándonos a un plano donde la riqueza se convierte en un mero subproducto de una vida vivida en alineación. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta maestría sobre las estructuras colectivas que definen la prosperidad de las naciones? ¿Y cómo se entrelazan los hilos de la economía personal con el destino de las sociedades enteras? Hemos desvelado, paso a paso, que la maestría financiera no es un mero manejo de lo material, sino la orquestación de la energía universal que teje la realidad. Si la prosperidad de las naciones se entrelaza con la resonancia de cada ser, la verdadera abundancia emerge cuando alineamos nuestra vibración individual con el pulso sagrado del cosmos. Es un arte sutil, donde cada decisión económica es un acto de creación, un eco de nuestra conciencia en el vasto lienzo del universo. Ahora, con esta nueva visión, te pregunto, ¿estás listo para empuñar el pincel y co-crear la sinfonía de abundancia que tu alma anhela para ti y para el mundo, trascendiendo las ilusiones de la escasez? Si estas verdades han encendido una chispa en tu templo interior, si sientes la llamada a una comprensión más profunda, te invito a unirte a nuestra hermandad de buscadores. Suscribe Chiao es Chicao Now. Comparte este faro de sabiduría con aquellos que aún deambulan en la penumbra, y permite que la luz de este conocimiento se expanda, tejiendo una red de conciencia que eleve a toda la humanidad. Para continuar tu peregrinaje hacia la iluminación, el próximo velo se levantará en la alquimia de la conciencia, transmutando la sombra en oro espiritual. El portal te espera.